Bueno, arrancamos. Empieza nomás, Sole. Ya te vemos Bueno, las diapositivas. bien. Y para ir cambiando la diapositiva, la va a cambiar Lorena. Perfecto. Sí, Bueno, Doc, usted diga próxima, próxima y vamos pasando. la vamos pasando. Bueno, antes que nada, más allá de los inconvenientes tecnológicos, les quería agradecer la oportunidad de participar en este curso integral anual de formación continua. Me parece que con un tema que es muy importante, que a nosotros como pediatras nos atraviesa porque lo vemos y lo vivimos diariamente. Y la idea, justamente como dice el título de la clase, es actuar hoy. El compromiso nuestro es defender hoy los niños para protegernos del mañana. En realidad, nosotros vemos pacientes con patologías todo el tiempo, pero el pediatra también tiene la responsabilidad de proteger y cuidar un niño sano. Y entonces las vacunas son fundamentales para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Vamos con la siguiente. Como todos sabemos, gérmenes existen desde que existimos, y hay un montón de enfermedades que antes directamente provocaban muchas enfermedades a nivel mundial, sin ir más lejos, la misma viruela que ha sido erradicada ya, causaba muchas secuelas, y esto todo gracias a las vacunas. Nosotros tenemos en nuestro hospital, ahora la vacuna es un tema que está tan puesto, digamos, en duda con la vacuna del COVID, y muchos padres tienen muchos miedos. Entonces es fundamental que nosotros como pediatras podamos brindar esa protección y dejar la seguridad de que las vacunas son efectivas y que evitan enfermedades graves. Tenemos en el desarrollo mundial el último caso de rubiola, ha sido en el 2009, de muerte, digo, por rubiola. Tenemos el último caso de polio en 1984, tenemos casos de difteria en el 2006, todo gracias al avance de las vacunas. También ha disminuido el trasplante hepático, que tenía mucho impacto con la hepatitis A, y todo, bueno, como les decía, gracias a la efectividad de las vacunas. Entonces es importante que nosotros sepamos brindar ese apoyo a los padres para que confíen y vacunen a sus hijos. En el hospital les decía que hemos tenido casos también de sepsis por hemófilus en el último año. Hemos hecho un chequeo desde enero hasta septiembre de ahora. Ha habido casos graves, algunos han fallecido, hemos tenido meningitis por neumococo, hemos tenido pacientes con dificultad respiratoria grave por influenza, todas enfermedades que son prevenibles. Entonces es importante tener el esquema de vacuna completo. La siguiente. Nosotros, bueno, el concepto de las vacunas los conocen todos, son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir una reacción controlada, que es similar a la infección natural y se desarrolla en una persona una respuesta inmunitaria que lo protege frente a exposiciones a los gérmenes. El concepto de inmunidad de grupo es muy importante porque nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros de vacunarnos, y que también es algo solidario, porque aumentamos la cobertura de vacunación y disminuimos el número de portadores. Esto reduce la probabilidad de infección y la transmisión de la enfermedad en toda la comunidad. Entonces protegemos a los más susceptibles, que en este caso serían nuestros niños, que no están vacunados porque a veces no llegan a la edad acorde a vacunarse, o que tienen esquemas incompletos porque obviamente son menores de edad, entonces tienen menos probabilidad de infectarse si logramos mayor cobertura de vacunas. La siguiente. Las vías de administración de las vacunas las conocemos todos. Tenemos vacunas que son por vía oral, tenemos vacunas intradérmicas, subcutáneas, intramusculares. Es importante también conocer la forma de administración, porque de eso va a depender también las reacciones adversas que puedan tener los niños posterior a la vacunación. La siguiente. El calendario de vacunación nacional es el que pueden ver ahora. Es un calendario completo. Está detallado por mes todas las vacunas con el esquema completo, está detallado lo que corresponde vacunar al personal de salud, a las puérperas, a las embarazadas, y también el periodo de las adolescentes. Es importante, yo quería que quede claro en esta clase, brindarles una ayuda, sobre todo para hablar de esquemas incompletos y de esquemas atrasados, que es por ahí lo que más nos cuesta.
Tener en cuenta que los esquemas incompletos se deben continuar, que no es necesario reiniciarlos, que si un niño no ha cumplido con los esquemas en las edades fijadas por el calendario, se debe continuar con las dosis faltantes sin interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis, y que es de suma importancia tener un registro de la dosis aplicada para que nosotros podamos continuar con el esquema de vacunación. La siguiente. Los esquemas atrasados hay que tener en cuenta dos cosas: que se haya cumplido el intervalo mínimo que hay entre las dosis y que se encuentre dentro del periodo de las edades en las que se puede aplicar la vacuna. Porque como sabemos, hay vacunas que después de los 7 años ya no se aplican o que después de los 5 años no se aplican. Entonces, esos datos a tener en cuenta es importante para saber cómo completar un esquema de vacunas cuando nos encontramos con un paciente que tiene esquemas incompletos o esquemas atrasados. Por ahí nos llega al consultorio un niño que tiene 7 años y no sabemos, la que sí, y no sabemos bien cómo continuar con el esquema de vacuna. La que sigue, Doc. Cómo continuar con los esquemas de vacuna, y esto es más lo que debemos hacer si tenemos pacientes que llegan menores de 7 años y tienen la consulta y no tienen ninguna vacuna colocada. Aquí en un cuadrito que pueden ver se valora, digamos, el momento de la visita y la vacuna que se debe colocar teniendo en cuenta estos comentarios. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no tiene ninguna vacuna, en la primera visita debemos colocar BCG, quíntuple, la difteria, tétano y pertusis, SALC, hepatitis B, neumo, hepatitis A y triple viral. Teniendo en cuenta que BCG se coloca hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, o sea que más de eso no se puede colocar, siempre y cuando no tenga visualizada la cicatriz o no tenga el registro colocado de la vacuna. La quíntuple hasta los 4 años y 11 meses y 29 días, y teniendo en cuenta el esquema previo, ¿sí? Recuerden que no hay que reiniciar esquemas, sino que completar el esquema teniendo en cuenta la última dosis. La segunda visita al mes de la primera, porque tienen que tener en cuenta el intervalo entre las dosis, en donde se coloca quíntuple, se coloca ya el meningococo. El meningococo también tiene una salvedad, que hay determinada edad donde ya nos necesitamos las 3 dosis. Si es un paciente de 3 meses a 6 meses, tenemos que utilizar 2 dosis más de refuerzo. Y si es un paciente mayor de 2 años, una sola dosis única con un intervalo mínimo de 8 semanas. La tercera visita, posteriores a los 2 meses de la primera o al mes de la segunda, recuerden por el intervalo entre las dosis, ahí es importante agregar los esquemas anteriores y agregar el neumococo, que se considera esquema completo con todos chicos hasta 5 años que debe tener las 3 dosis colocadas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Y la cuarta visita, que debe ser a los 4 meses de la primera o a los 2 meses de la tercera. Y la quinta a los 6 meses de la última visita. Eso para completar esquemas en pacientes menores de 7 años. La que sigue. Si nosotros nos presentamos con pacientes de 7 a 12 años que no tengan ninguna vacuna colocada, hay que agregar otro tipo de vacunas, la triple viral, la SALC, la doble adulto sería la difteria y tétanos, hepatitis B, hepatitis A, y ya entraría también la del HPV. Teniendo en cuenta que la hepatitis A se vacuna en niños a partir de que han nacido en el 2004 y que también se ha agregado últimamente en el año 2006 la vacunación de HPV para los niños de varones, digamos, que antes se colocaba solo las mujeres, ahora se coloca a ambos sexos con un intervalo mínimo de 6 meses. Después la segunda visita sería al mes de la primera, o sea, en realidad esto lo que hace referencia a que ustedes tienen que tener un intervalo mínimo entre las dosis de 4 semanas, que sería un mes. La que sigue. Y si nos encontramos con un paciente mayor de 11 a 18 años, el esquema, aquí habla ya de esquema completo, que es lo que yo tengo que controlar en el carnet, que el paciente tenga 4 dosis de SALC, 5 dosis de triple bacteriana, 2 dosis de triple viral, la doble adulto, que sería, si no tiene carne, 3 dosis colocadas, hepatitis B tiene que tener 3 dosis para hablar de esquema completo, la triple A celular, una sola dosis, que se hace después de los 11 años, porque sería el refuerzo, la HPV 2 dosis y la meningococo 1 dosis. Esto es importante valorar el esquema completo porque ahí logramos la cobertura total de vacuna. Con esquemas incompletos no tenemos protección, pero no llegamos a cubrir la protección total, ¿sí?
Vamos a hacer la que sigue. Vamos a hacer un pantallazo de cada vacuna. La que sigue, Doc. Ujú. Si voy muy rápido me interrumpen, no hay problema. Si tienen preguntas, después las contestamos por el chat. La BCG es una vacuna que se coloca en el recién nacido, previene de la tuberculosis grave, se vacuna a todos los niños al nacer, se puede esperar dentro de la primera semana para vacunar y hay que tener la No quiere salvedad de que el pasar. paciente tiene que tener más de 2 kilos de peso. Se coloca una sola vez en la vida. Recuerden que si el niño tiene más de 6 años no se puede colocar. Entonces, si ustedes tienen un paciente que no tiene cicatriz de BCG, no se requiere luego de los 6 años, pero hay que controlar la cicatriz. La vía de administración es la única vacuna que se coloca por vía intradérmica en la inserción inferior del músculo deltoide. Es importante describir la que sigue, una reacción adversa que se evidencia, que es la vesicleitis, es como una ulceración, una adenopatía axilar, que es normal, a veces tiene secreciones, entonces es importante explicarle a los papás que por ahí cuando presenten esta ulceración no se asusten, y que realmente significa que la vacuna está haciendo efecto, que ha reaccionado. La única contraindicación sería un recién nacido con menos de 2 kilos de peso. La que sigue. La hepatitis B. ¿Puede pasar? Parece que también está fallando mi internet. Bueno, la hepatitis B es una vacuna que previene la infección por la enfermedad de hepatitis tipo B. Se debe colocar la primera dosis en el recién nacido dentro de las primeras 12 horas de vida. Y si el recién nacido tiene un peso inferior a 1500, puede esperarse hasta el mes de vida. El esquema completo habla de 3 dosis, como hemos hablado recién. Se coloca 0, 1 y 6 meses. Y el intervalo mínimo entre la primera y la tercera dosis tiene que ser de 24 semanas, de 6 meses. En caso de, no le puede pasar, de tener un esquema incompleto, se debe aplicar la dosis faltante y no requiere refuerzo. O sea, nunca hay que reiniciar un esquema. ¿Esperamos, Doc, o continúo? La vacuna quíntuple es una vacuna que previene difteria, tétanos, pertussis, que es la tos convulsa más conocida, hemófilus y hepatitis B. La vía de administración es intramuscular. Recuerden que en pacientes que no caminan se utiliza la región anterolateral del muslo, o sea que menores de 1 año que no deambulan, se utilizan los muslos. Y cuando ya los niños son mayores, se utiliza en la región superior del brazo, en el deltoide. La quíntuple se aplica a los 2, 4, 6 meses y entre los 15 y los 18 meses el primer refuerzo. Los esquemas incompletos aplicar hasta los 4 años se deben aplicar, o sea, antes de los 5 años, que es lo que hablábamos de esquemas incompletos, tienen que colocar las 4 dosis de la quíntuple. El efecto adverso más conocido es una vacuna que duele, que molesta, puede tener una tumefacción y un enrojecimiento. El intervalo mínimo entre la dosis, entre la primera y la tercera, es de 4 meses, y la tercera dosis no debe aplicarse antes de los 6 meses para que tenga efecto de refuerzo. La que sigue, la Salk, es una vacuna incorporada hace poquito, se agregó al calendario en el año 2020. Es la fase, digamos, se ha estudiado, digamos, agregarla para lograr la erradicación de esta enfermedad de la poliomielitis, que en realidad ya hemos logrado eliminación en un montón de países del mundo y estamos tratando de erradicarla por completo. Recuerden que les había comentado que el último caso de polio es en 1984, de muerte por poliomielitis, pero esta enfermedad provocaba muchas secuelas, que es la parálisis flácida aguda. Entonces, completar el esquema es clave en la fase final de la erradicación.
tenemos que tener el esquema completo para lograr la erradicación de la enfermedad. El esquema de vacunación es a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo que se ha agregado ahora al ingreso escolar. La primera dosis es a los 2 meses, de niños que han nacido desde el 1 de junio del 2020 a los 4 meses, y la tercera dosis a los 6 meses. Y el refuerzo a los 5 años, que en realidad se vacuna con el ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años. La vía de administración es intramuscular, bueno, la dosis en realidad eso es más para el vacunador que para el pediatra, pero es importante conocer, digamos, la aplicación. La vacuna del neumococo, sigamos, previene enfermedades como neumonías, meningitis, otitis, la infección invasiva grave por neumococo, que hemos tenido varios casos de sepsis por neumococo. No es tan fácil, digamos, encontrar, digamos, en cultivos positivos para neumo. Por ahí tenemos neumonías que impresionan por la evolución. Nosotros sospechamos que es neumococo, pero es muy difícil encontrar el cultivo positivo. Pero hemos tenido, sí, una meningitis por neumo en estos últimos meses, que ha fallecido la paciente en el sepsis, entonces sí es importante también tener el esquema completo. Se ha agregado al calendario de vacunación en el año 2012, el intervalo mínimo entre las dosis es de 4 semanas, lo que hablamos, de menos de un mes, y la dosis se aplican a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses. El rotavirus es una vacuna también muy importante porque previene las diarreas virales. No requiere revacunación. Esta tiene una edad para colocarse. Si pasado esa edad ya directamente no se la coloca, que es hasta los 6 meses. Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. Eso es importante también. Como verán en el calendario de vacunación, hemos agregado muchas vacunas, o sea, se colocan hasta 5 vacunas en un mismo día y lo pueden colocar en forma simultánea. No hay ningún problema en colocar en forma simultánea. Se ha agregado el calendario de vacunación en el 2014, se aplica a los 2 y a los 4 meses. Recuerden que si el paciente ya ha cumplido los 6 meses, no hay que aplicarlo. La vía de administración es vía oral y esa sí tiene una indicación de que si el paciente vomita o presenta alguna alteración posterior a la vacuna, le podemos dar repetir la dosis si vomita dentro de la hora que se le ha indicado. El meningococo, siguiente. Previene enfermedades causadas, bueno, obviamente por el meningococo, una bacteriemia, una sepsis, una meningoencefalitis. Se ha agregado al calendario de vacunación en el 16. Se aplica a los 3, a los 5 y con un refuerzo a los 15 meses y a los 11 años que se ha agregado ahora, porque se ha visto que pacientes adolescentes presentaban meningoencefalitis, entonces para lograr un esquema completo se ha agregado el refuerzo a los 11 años. El esquema completo es con 3 dosis, el intervalo mínimo entre las dosis es de 8 semanas y se administran por forma intramuscular. Siguiente. La vacuna contra influenza, bueno, es una vacuna que nosotros como personal de salud la recontra conocemos. La indicación por calendarios a todo niño de 6 meses a 24, en embarazadas, en puérperas hasta el 6º mes, posparto, en personas de 2 años a 64 años que tengan patología de base, y en adultos mayores de 65 años sanos o con patología de base. Y el personal de salud. Lo importante de esta vacuna es que no presenta ninguna contraindicación. Nosotros debemos vacunarnos justamente para lograr la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva. El momento de aplicación es en el otoño porque esta tiene cepa anual, o sea, hay que colocarse todos los años la vacuna antigripal y una dosis anual. Hay una vacuna que es pediátrica, que es hasta los 35 meses, que se aplica 0,25 en 2 dosis, y la que es de adulto, que ya lo pueden aplicar una sola dosis después de los 3 años. La triple viral, que previene sarampión, rubiola y papera, se aplica a los 12 meses y se ha agregado ahora el ingreso escolar también. Se inicia o se completa el esquema hasta los 11 años. Recuerden, en esquemas atrasados hablamos de esquema completo cuando el paciente tiene 2 dosis colocadas.
La vía de administración es por forma subcutánea, porque es una vacuna con virus vivos atenuados. Entonces, todas las vacunas con virus vivos se colocan por vía subcutánea. El lugar de aplicación es la región superior del deltoide. La hepatitis A, que hemos hablado recién también, que ha prevenido más del 95% de trasplantes que se hacían de hígado por causas de hepatitis A, gracias a la vacuna. Está agregada al calendario de vacunación desde el año 2005 y puede administrarse simultáneamente con cualquier otra vacuna. Se aplica una dosis única al año de vida y no requiere revacunación. La dosis vía de administración es por vía intramuscular, 0,5 mililitros también. La vacuna de la varicela es muy importante para nosotros ahora más en la población pediátrica. Recordar que esta vacuna no previene el contagio, pero sí que la enfermedad se presente, pero en forma más leve y que no provoque tantos contagios. Por ello tengo pacientes y mamás que me dicen, ¿para qué le voy a poner la vacuna de la varicela si todos hemos tenido varicela cuando me soy chico y nadie ha tenido ninguna gravedad, digamos, por cursar la varicela? En realidad, nosotros como pediatras tenemos que aclarar que antes la enfermedad se manifestaba de forma muy brusca y nos llenábamos de un exantema puntilloso, vesicular, y que ahora en realidad con la aplicación de la vacuna podemos tener la enfermedad, nos contagiamos, pero la forma de presentación es mucho más leve. Entonces, ¿para qué hacer sufrir un niño si lo podemos prevenir con la vacuna? Se aplica a los 15 meses con un refuerzo al ingreso escolar y para iniciar o completar el esquema en mayores de 5 años que nunca han recibido vacuna por varicela, se tiene en cuenta la edad, todos los niños nacidos en octubre de 2013, de ahí para adelante, con un intervalo mínimo de 4 semanas también. O sea que si nosotros tenemos un paciente mayor de 5 años que no tiene ninguna dosis de varicela, le puedo colocar una vacuna hoy y al mes la segunda dosis. El esquema completo es con 2 dosis. Si logramos cobertura con 2 dosis de vacuna de varicela. La vía de administración es subcutánea. La siguiente, la vacuna del HPV, es una vacuna que previene patologías como cánceres cervicuterinos, verrugas vulvares o lesiones precancerígenas causadas por el virus papiloma humano. Está agregada al calendario de vacunación desde el 2011. El esquema se ha modificado en los últimos años. Recuerden que al principio les decía que ahora se ha agregado la vacunación en los varones también, en el año 2017. Las mujeres lo hacíamos ya desde 2006. Son 2 dosis de vacuna que se colocan al inicio 0 y 6 meses. Y a los 11 años de vida que se empieza a colocar, digamos. A los 11 años de vida se coloca la primera dosis. La vía de administración es intramuscular también. Esta vacuna por lo general se coloca en las escuelas porque hay campañas de vacunación, pero es importante controlar que tengan el esquema completo, porque estaban poniendo una sola dosis de HPV y no se controla, no se llegaban, colocan la primera en el colegio y después no volvían a colocarse la segunda dosis. Hay algunas vacunas que sí son las tetravalentes, que sí son de una única dosis, pero hay que chequear en el carnet de vacunas qué vacuna es la que le ha colocado para valorar si tiene esquema completo o no. El siguiente. La triple bacteriana celular es una vacuna que previene difteria, tétanos y pertusis. La vía de administración es vía intramuscular. Se coloca una dosis única a los 11 años y es la misma vacuna que se coloca en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación. Esa es una vacuna que también hay que controlar en el caso de tratar con pacientes embarazadas. No se puede colocar en menores de 11 años, entonces hay que tener en cuenta esta edad de aplicación. Me gustaría hablar del ESAVI, que es lo que nosotros tenemos que controlar posterior a la vacunación, que son todos los casos de linfoadenitis por BCG, más allá que yo les hablaba de que la ulceración es frecuente y es normal. Hay casos en donde el paciente presenta fiebre o presenta una linfoadenitis en todo el brazo que se denuncia como ESAVI, es una reacción adversa atribuible a la vacuna. Todos los abscesos que nosotros tengamos en el sitio de inyección también se deben denunciar como ESAVI.
todas las muertes que se piensen que pueden estar relacionadas a la inmunización, que se considera 48 horas posteriores a la vacuna, o muertes dudosas, en donde tenemos la obligación de denunciar un ESAVI, todos los casos que requieren hospitalización y todas las situaciones durante la inmunización que pueda haber motivado o generado un efecto adverso, que en este caso nosotros tenemos en algunas quíntuples en el último año, hemos tenido convulsiones febriles. Obviamente que nosotros como pediatras le avisamos a los papás que la vacuna le puede provocar un poco de fiebre, pero la convulsión febril hay que denunciarla. O sea, no es, sí, bueno, tengo fiebre o convulsionado. No es algo, hay que hacer un seguimiento porque hay que ver el número del lote, dónde se ha vacunado. Entonces, si pasa, digamos, nosotros no denunciamos como es AVI, no vamos a poder controlar también las reacciones adversas provocadas por las vacunas. Siempre brindando la tranquilidad al padre de que lo que se ha colocado es mucho mejor, digamos, previene de enfermedades mucho más graves que las reacciones adversas que podemos tener por vacuna. ¿La que sigue? Bueno, como recomendaciones generales, dudas que tienen muchos los papás de que no los quieren vacunar porque está con un poco de moquito, porque está con un poco de tos, porque está con diarrea. No, eso no contraindica la vacuna. Se pueden vacunar igual, lo único que contraindicaría la vacuna es el caso de fiebre, que se pueden administrar de forma simultánea. Eso también es importante porque por ahí vienen a la consulta y te dicen, ay, le han puesto 5 y todas juntas y por eso él está así, que le duele. Se pueden colocar en forma simultánea y es totalmente seguro. Que no es necesario que el niño haga un ayuno previo a la vacuna, salvo que se aplique una vacuna que se administra por vía oral, que lo recomendable es que no tome la teta, o de hecho en algunos casos, en nuestro hospital también se ha intentado colocar vacunas con el paciente amamantando, porque eso le brinda también un confort al paciente, entonces le genera menos dolor el pinchazo, digamos. Entonces esto del ayuno hay que sacarlo, solo las vacunas que se administren por vía oral, pero si no, nosotros podemos brindar confort con la lactancia y lograr que el paciente tenga un evento traumático, digamos, recuerde con trauma el hecho de vacunarse. Si el niño está tomando algún antibiótico, puede aplicarse vacunas tranquilamente, no hace falta interrumpir el tratamiento con antibióticos. No se debe realizar masajes en la zona de aplicación, eso también es importante porque es propenso a hacer abscesos también, así que no hay que tocar la vacunita y explicarle a los papás que por ahí pueden tener una reacción como una tumoración leve, que es dolorosa, sobre todo en los bebés, la quíntuple duele mucho, la neumococo duele mucho, y que no hay que masajearles la zona de aplicación. Que pueden realizar cualquier actividad física después de vacunarse, no es que tienen que estar encerrados 48 horas, y que luego de la vacunación, como les decía, es importante avisarle a los papás que pueden presentar temperatura. No todos los pacientes presentan fiebre posterior a la vacuna, pero sí se recomienda brindarle un antitérmico o un analgésico común para evitar justamente el dolor y la fiebre por vacuna. Eso también como pediatras debemos explicarles a los papás, más a los papás primerizos que, bueno, que no saben bien y que tienen tantas dudas de colocarle las vacunas. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. La vacunación es, como les decía al principio, es responsabilidad nuestra. Nosotros como pediatras debemos y tenemos la obligación de brindar seguridad, de tranquilizar a los padres, de explicarles que es sumamente importante que tengan el carnet de vacuna incompleto para evitar las enfermedades y porque justamente nosotros queremos que los niños crezcan sanos, porque nosotros, como les decía, hacemos un control del niño sano y lo que no queremos llegar a la enfermedad. La pediatría sería mucho más fácil si tenemos que controlar pacientes sanos y es nuestra obligación brindar seguridad a los padres para que se coloquen las vacunas y no tengan este miedo, más ahora con el tema del COVID y tantos miedos que tienen, para que ellos los vacunen tranquilos y cualquier evento adverso que puedan tener o cualquier duda que puedan tener, que lo consulten con su pediatra. Muchas gracias. Bueno, gracias doctora por su disertación. Nos ha depurrado sobre todo los que no vemos niños. Acá hay varias preguntas.
Eh, ¿sí? hay 3 o 4 colegas que dicen que a partir de este año la vacuna para el herpes virus, perdón, para el Es el virus, HPV el es una HPV, sola dosis. es una sola dosis, sí lo he dicho en el relato, porque es otra vacuna la que se coloca. Por eso tienen que, si es la tetravalente, es una sola dosis. Ok, Eso sí, pero hay en las escuelas estaban vacunando con otras vacunas. Entonces, esquema completo este año es una sola dosis, pero hay que chequear con qué vacuna han iniciado el esquema. Si nosotros vemos pe- pacientes mayores de 11 años. perfecto. Y otra colega, la doctora Ana Locurcio, pregunta si puede dar algunos datos sobre la vacuna del virus sincitial respiratorio. Del Y yo virus agrego sincitial que en el último, respiratorio, ah, sí hemos tenido casos positivos en el hospital. No está incorporada al calendario de vacunación nacional, pero sí se ha vacunado en las maternidades a las mujeres embarazadas, sobre todo a los pacientes que tenían partos prematuros, se ha vacunado. No hemos tenido mucha cobertura en aquí, lo que hablo yo de Santiago del Estero, ¿no? Muchas veces había carnes que no, o sea, no estaba registrada, la mamá te decía que sí se había vacunado, pero no estaba registrado y hemos tenido pacientes que sí estaban vacunados que han tenido enfermedad grave por sincitial igual, así que la verdad que de la vacuna del virus sincitial respiratorio no tengo datos actualizados como para brindarles. pero es de calendario, disculpen, no. No está incorporada dentro del calendario. Y en el último congreso del Hospital de Clínica han indicado la vacuna para sincitial para mayores de 60 años también. De que tenemos el carnecito parecido a los chicos ahora. Claro, Em, mayores de 65, claro. sí, sí. Había aquí una pregunta de una doctora, Diga. de la doctora Nieva, que decía si hay alguna contraindicación si el niño está creo haber entendido eso, ¿no? Estaba con algún tipo de catarro eh, o tos para poner la vacuna. Usted dijo que, Catarro, tos, diarrea no contraindica la colocación de la ok, vacuna. ok, Se ok. puede colocar igual, lo único que contraindica es fiebre, Ajá. fiebre constatada, pero con un poco de moquito, con un poco de tos se puede vacunar igual. Otra pregunta. ¿Usted dijo darle ibuprofeno a los mayores de 6 meses en Después de todas los las 6 meses, vacunas? mayores de 6 meses podemos dar ibuprofeno. Nosotros paracetamol damos en gotas hasta los 6 meses y después de los 6 meses ya se puede dar el ibuprofeno. Eso depende del pediatra sí, o del niño en realidad, porque algunos analgésicos depende del paciente, pero después de los 6 meses usamos ibuprofeno. Y Sí se otra puede colocar. pregunta, estoy preguntando yo. Otra pregunta sobre la vacuna del dengue, ¿es a partir de Sí. los 4 años? Vacuna del dengue, sí, se vacuna a partir de los 4 años y en realidad se está teniendo en cuenta eh, que el paciente haya tenido serología positiva para dengue. Ellos son los que son más propensos, digamos, o que tienen prioridad en colocar vacuna. No se hace a toda la población, hay como una población objetivo para la vacuna del dengue. Lo que pasa es que tampoco han hecho mucha serología, por lo menos con Claro, adultos. con serología positiva, o sea, porque todo el registro está en el CISA, digamos, de aquí en Mm. Santiago, y si tiene serología positiva de N1 o de N2, tiene prioridad para vacunarse. Debería vacunarse con el dengue, pero igual no es una vacuna que se está brindando gratuitamente, entonces los pacientes tienen algunas, no se va a vacunar a toda la población objetivo seguramente. O sea, hay A ver qué dice el algunos, ministerio. doctora Barberi. Catamarca está colocando la vacuna Ministerio de Salud ahora. Mm. Por eso, el Eh, Ministerio de Salud nuestro todavía Ujú. no ha dado una normativa, digamos, de población objetivo ni nada. Claro, Pero bueno, yo sé que sí se está evaluando la colocación claro, a una aquí población objetivo. nosotros debemos inscribirnos en un registro y de acuerdo Sí, a esa inscripción nos van llamando. Así que supongo que sí, que debe haber una observación de si en algún instante, en algún momento has dado positivo o no.
Claro, si está todo, si está registrado y es positivo, Claro, entran como población tienen objetivo y se va a prioridad. vacunar. Ah, Exactamente. Y sobre la Pero vacuna todavía del no hay COVID, normativas. y sobre la vacuna del COVID y los niños, Vacuna de COVID en realidad no se está colocando actualizado, digamos, los pacientes que han nacido después del 2020, no sé, que no tienen ninguna vacuna del COVID, no se está colocando de forma por calendario. A los pacientes que han nacido 2017, antes, digamos, que ya cuando se ha empezado a colocar vacuna de COVID, eso se completa en esquema con 2 dosis, en los niños con 2 dosis. Pero a los que han nacido con la pandemia 2020 en adelante no se coloca por calendario. bien. doctora, ¿alguien más? No veo más Aquí preguntas. dice que Creo que en usted- Jujuy está indicada la vacuna del dengue de 5 años hasta los 19 años. Aquí nosotros por calendario no la colocamos, ¿sí? No, Sí, no, aquí en Santiago. se coloca, digamos, a los niños que han nacido, digamos, 2016 en adelante, se han colocado 2 dosis, esquema completo en niños con 2 dosis. No, del Pero dengue, doctora. después, perdón, Del pensé que dengue hablábamos en de COVID. Jujuy están colocando, dice, de 5 hasta los 19 años. En Nosotros Cava dengue desde los empezaron a 4. los 15. Desde los 4 se puede aplicar la vacuna del dengue. Ok. Pero como le digo, no hay normativas todavía de nuestro No, en Santiago ministerio no. para la colocación. En Santiago no. Ajá. Doctora Ha, Barberi. ha habido una movida un poco triste, diría yo, una movida de demasiada información y demasiado acceso a la información que ha generado muchas controversias, de cuestionamientos hacia las vacunas. Claro. Inicialmente empezó con la vacuna del COVID porque había demasiada información y después me parece que se fue transmitiendo hacia otras vacunas que se ponían, se colocan desde hace años y a medida que ha ido avanzando todo y ya no había cuestionamientos con las vacunas del esquema habitual. Del esquema que, ajá, sí, es verdad. Ahora me Eso, parece que hay algunas observaciones y la verdad que me parece muy triste porque hay resurgimiento de enfermedades que ya sí, como el habían sarampión. sido totalmente erradicadas y por eso me parece que tiene que ver con estos cuestionamientos nuevos que se está haciendo y la verdad es que eso es muy difícil Es triste de porque no podemos, o sea, no podemos, algunos papás directamente tienen mucho temor a los efectos adversos. Entonces, no, vacunas que han existido siempre, Yeah. este, y que están recontra estudiadas, no se quieren colocar, como lo de la varicela. La varicela, yo he tenido una paciente que me decía, pero si yo he tenido varicela, mis hijos han tenido varicela, todo, y no ha pasado nada, digamos que no le pasó nada grave, ¿para qué lo voy a vacunar? ah, Pero bueno, en realidad es nuestra responsabilidad brindar seguridad para que los padres acepten, digamos, y no tengan estos miedos. Sí, es verdad que ha surgido después de la pandemia, esto es una realidad, ha surgido después de la pandemia, después de la vacuna del COVID que ha sido tan controvertida, entonces estamos como renegando, pero hay que seguir adelante. claro. El Es como que problema, se hubiera traspolado estos cuestionamientos a ese calendario. Bueno, sí, creo que es tarea absolutamente de los médicos, de los ministerios de salud de cada provincia, de insistir, de hacer un trabajo de hormiga. lo que pasa es que Exactamente. hay colegas que son políticamente incorrectos también. Yo he tenido colegas que me han dicho, yo no me voy a vacunar, y son médicos, y dije, uy, ¿qué clase de formación van a dar a la población si ellos mismos son No se quieren vacunar. antivacuna, como le dicen ahora? Sí, es realmente muy, muy grave la situación en el tema de la información y desinformación, mejor dicho. Así es, Bueno, más que nada la desinformación. doctora, doctora Nader, ¿le parece a usted que después de tanto estrés que nos ha dado esta clase y la internet, le vamos a dar Entre el Lamento calor y el los internet hemos problemas transpirado. técnicos. no. Ah, Doctora hermosa He Costa, clase. tratado de resumir, digamos, de brindar los conceptos claros para lograr esquemas completos de vacuna, que por ahí es lo más difícil. Cuando nosotros hacemos seguimiento de niños sanos,
y vemos el paciente mes a mes, llevamos el calendario completo de vacunas, pero por ahí nos encontramos con un paciente que nos cae a los 7 años, no tiene ninguna vacuna y no sabemos para dónde salir corriendo. Entonces, es importante esto de tener en cuenta el concepto de esquema incompleto, de esquema atrasado, el intervalo mínimo entre dosis, esa era la idea de la clase, porque hay cosas que, bueno, que ya las sabemos todos. Así es. Bueno, Bueno, Doc, te agradecemos inmensamente. Excelente tu clase, excelente, gracias a tu disposición por dedicarnos este tiempito de tu tarea, de tu vida, de tu tiempo. Allí nos hacen una observación, dice la doctora Eugenia Garbi, que prestemos atención con las respuestas de los exámenes. Yo les cuento que todos somos colegas, todos trabajamos en pro de hacer un curso fantástico, hay mucha gente trabajando detrás de esto, los profesionales de manera ad honorem arman su clase, generan las preguntas, organizan, entonces la verdad es que a veces puede haber errores como en todas las instancias y nosotros contamos con la disposición también de todos nuestros oyentes y todo este grupo que está participando para que, bueno, algunas instancias de error sepan perdonarnos, porque todos podemos equivocarnos. Pero bueno, vamos haciendo ajustes sobre la marcha. Creo que hay muchos ojos que están mirando preguntas, exámenes, clases y todo esto, y entre todos hacemos una buena tarea, entre nuestra audiencia y nosotros. lo más Así que, importante es que se reconoce el error y pero rápidamente. por Eso supuesto. es lo más importante. Bueno, gracias. Toda nuestra mejor voluntad está para que llegue toda la información a ustedes y con la maravillosa disposición de los docentes que preparan su clase, ocupan tiempo que es de su trabajo, de su familia, de su vida. Así que bueno, damos por finalizada la tarea de hoy. Saludamos a todos, muchas gracias por estar. Nos queda solo una clase del módulo de pediatría, que es la parte de nefrología pediátrica, con una doctora excelente que la doctora Bordón, así que nos vamos a preparar para el próximo martes. Muy bien, hasta el muchas martes. gracias. Los saludamos a todos, muchísimas gracias, doctora Costa, Muchas agradecida. gracias, buenas noches. Chao, Buenas Tania. noches, Chao, buenas chao. noches a todos, gracias.